Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. En la noche de hoy estaremos con Jorge Gaona. Jorge Gaona es un experto en materia contable y tributaria. También estaremos hablando del festejo de un aniversario más de dos empresas de renombre en nuestro mercado. Por un lado, Credit Solución, estará con nosotros el presidente de Credit Solución, Blas Venegas. Y por otro lado, estará con nosotros el gerente general Washington Carvalho de la empresa Universo Electrodomésticos. Estaremos hablando con ellos sobre el aniversario de ambas empresas y lo que se viene a futuro. También a pedido de nuestros televidentes estaremos realizando un bloque con breves resúmenes de las entrevistas del programa anterior que coincidieron con el partido de nuestra selección paraguaya, lo que hizo que mucha gente no pudiera ver estas entrevistas que fueron muy interesantes con Sebastián Hacha y con Luis Echarte. A la vuelta a la presentación iniciamos el programa. Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credit Solución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. En este bloque estamos con Blas Venegas, presidente de Credit Solución. Gracias, Blas, por acompañarnos. Un placer, Estefan. Gracias a ustedes por la invitación. Credit Solución está de fiesta, estamos aniversario, Blas. Estamos aniversario, cumplimos 10 años, ahora el 4. Estamos todos muy contentos. Si podés comentarnos, hablarnos de los inicios, cómo comenzó Credit Solución, arrancado obviamente con un solo local de, probablemente hoy en día ya están unas cuantas sucursales, si puede comentarle a los televidentes. Sí, cómo no. Bueno, Credit Solución empezó hace 10 años atrás en Estrella y Colón, en la esquina, con un grupo de amigos, grupo de compañeros que con más sueños que capital, en ese momento, bueno, fundamos Credit Solución y bueno, hoy estamos ya con sucursales en Ciudad del Este, sucursales en Mariano Roque Alonso, Acceso Sur y San Lorenzo. Tenemos una sede también, un centro de servicios en Estados Unidos, 25 de mayo, y un call center muy importante a la media cuadra sobre 25 de mayo entre Estados Unidos y Brasil. Y nuestra empresa es una empresa de consumo, principalmente, con un gran compromiso para con nuestros asociados, para nuestros clientes, para con la gente que siempre confió en Credit Solution, nuestros colaboradores también. Y estamos en el mercado acompañando todas las buenas iniciativas, como Crecer, ¿verdad? Sí. Somos socios fundadores de Crecer, somos socios fundadores también de Bixa. Sí. Y como dije, acompañando todas esas buenas iniciativas que se están dando y que nos sentimos muy parte de esa forma de hacer bien las cosas, ¿verdad? Blas, en los últimos 2 años vi un crecimiento muy importante de Credit Solución. También se transformaron en SAECA, hoy en día son Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto. ¿Algún tipo de experiencia ya en cotización en bolsa o están trabajando en algún plan de emisión? No, sí, en los últimos 2 años tuvimos un crecimiento muy interesante gracias al apoyo de nuestros asociados, del sistema financiero y de todos nuestros colaboradores y clientes también que nos acompañan. Y una de las cosas que hicimos fue justamente convertirnos en SAECA y sí ya tenemos una experiencia, una emisión exitosa en bolsa, ¿verdad? De acciones preferidas. Fue una experiencia muy interesante y estamos trabajando en otras futuras emisiones. Sí. Blas, ¿cómo les tomó la pandemia? Es decir, no creo que bien, ¿verdad? Pues no, hasta ahora nadie de lo que vino a este programa me habló de que le agarró bien la pandemia, pero ¿qué tipo de reestructuraciones administrativas, algún tipo de promociones a los clientes? ¿Qué medidas tomaron desde la empresa para afrontar esta situación complicada? La pandemia nos tomó primeramente en un momento espectacular. El año empezó muy bien, enero, febrero fueron muy buenos meses, para después estar en el medio de la noche, en el medio del bosque, una niebla alrededor nuestro y lobos aullando, ¿verdad? O sea, no sabías qué paso tenías que dar. Creo que ningún masterado de no sé qué universidad te puede preparar para lo que nos pasó, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno,
Prudencia, primero que nada, ¿verdad? La mano cerrada, lastimosamente, ¿verdad? Como nos debemos también a terceros, entonces tenemos que ser muy responsables en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, sí, tuvieron que venirse medidas, ¿verdad? Duras, suspensión de contratos, desvinculaciones, que fueron las menos, ¿verdad? Claro. Pero sí, endurecimiento de las políticas de crédito. Después, donde sí hubo una sorpresa muy interesante fue en la cobranza. No se cortó la cultura de pago, entonces a tu criterio. No, en nuestra experiencia, por ejemplo, nuestros clientes nos acompañaron en el cumplimiento en tiempo y forma de sus compromisos, así también nosotros en el cumplimiento también en tiempo y forma de los nuestros, ¿verdad? Claro. Y la colocación de nuevos créditos, sí, así como te menciono, tuvo sus restricciones cuando obviamente era todo el mundo quedarse en su casa, no había forma, digamos, material de poder hacer una serie de cosas. Fuimos adaptando, fuimos yendo a lo virtual en muchos aspectos, trabajar desde la casa, rotación, el distanciamiento social, todo aquello, ¿verdad? Y sí, la colocación de nuevos préstamos fue un gran desafío en los primeros tiempos, pero que hoy digamos que está superado en un 75-80%, todas esas grandes restricciones que vinieron en la segunda quincena de marzo, durante el mes de abril, cuando todo estaba cerrado y cuando todo era incertidumbre. Hoy vemos con desafíos siempre todavía, pero ya con mucha mejor expectativa, ya con mucho más optimismo lo que se puede venir más adelante, ¿verdad? ¿Tenés esperanza para el 2021, Blas? Porque en el 2021 para las casas de crédito o empresas de crédito tenemos un año, a mi criterio, crucial en el sentido de que a mediados del año que viene se estaría iniciando un proceso de regulación por parte del Banco Central y también sería un año donde seguirían ustedes recibiendo las consecuencias de este año tan negativo para la economía del país. Entonces, ¿cuál es tu visión en relación a ese mix de cosas? Regulación del BCP y consecuencias de la pandemia que aún van a estar impactando. Va a ser un año desafiante, así como lo que resta de este año. El año que viene entendemos que va a ser un año desafiante por las cosas que mencionás, ¿verdad? Habrá que ser muy ordenado, habrá que ser muy prudente. Y lo del Banco Central, lo vemos digamos, como algo que tiene que venir. Naturalmente tenía que venir. Que como que es el curso natural de los acontecimientos que tienen que ir ocurriendo con las casas de crédito. Siempre hemos tratado de ser bien ordenados en ese sentido, en todas aquellas buenas prácticas que hacen a todos los asociados de Crecer, ¿verdad? Sí, como lo dijiste, son socios fundadores de Crecer y correcto. Crecer vienen trabajando en un proceso de autorregulación ya hace más de 3 años, entonces creo que no le va a impactar tanto a los socios de Crecer esta regulación porque ya están preparados, ¿verdad? Sí, con el pacto ético, sí, con toda la apuesta por la transparencia, que ha sido un poco nuestro norte en Crecer. Nos sentimos muy preparados para trabajar en conjunto con el Banco Central, ¿verdad? Entiendo que tiene que haber un proceso de adecuación, ¿verdad? Como siempre ocurre con las nuevas normas y las nuevas exigencias del BCP, pero nos sentimos desafiados en cierto sentido, pero preparados para trabajar en conjunto con el BCP. Sí. Blas, cantidad de clientes a quienes hoy en día está asistiendo crediticiamente Credit Solución aproximadamente. 20.000 personas. 20.000 personas, un número muy importante. Sí, principalmente en el Gran Asunción, ¿verdad? Y en las zonas suburbanas y en Ciudad del Este también. Sí. Y tienen muchos colaboradores en la empresa. Hoy me hablaste, estamos hablando de 7, 8 sucursales prácticamente ya de Credit Solución. Sí, tenemos más de 200 colaboradores en Credit Solución, sí, que exige una gran responsabilidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Nuestro capital humano, nuestros talentos humanos están, por supuesto, entre nuestro capital más valioso, ¿verdad? A mí, sinceramente, me sorprendió el crecimiento de Credit Solución y quiero hacerte llegar las felicitaciones de acá del programa y también incentivarle a todos que sigan colaborando en este momento de la economía muy complicado para el país. Sabemos que lo que hoy más se requiere es asistencia al crédito, la gente está pidiendo créditos y las empresas o casas de crédito en todo momento siempre llegaron a un sector de la población probablemente un poco olvidado por las entidades financieras
reguladas que buscan atender a otro tipo de sector, y Credit Solución me consta que siempre colaboró con sus clientes en ese sentido, y desde ya, Blas, nuevamente las felicidades y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, un placer y un privilegio. Gracias, gracias. Esta fue la entrevista al presidente de Credit Solución, Blas Venegas. Seguimos con el programa. Comenzamos el programa con el licenciado Jorge Gaona. Jorge, gracias por acompañarnos. Un placer estar en tu programa, Estefan, y bueno, a las órdenes. Jorge, tenés experiencia en el sector público y hoy en día en el sector privado. Si puedes resumirnos tu experiencia en el sector público. Bueno, me inicié en el sector privado, continué en el sector privado, tuve una pequeña pausa desde el año 2008 hasta el 2012. Estuve como director general de grandes contribuyentes en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, esa es la experiencia que tengo en el sector público, ¿verdad? O sea, estuviste en varios cargos en el Ministerio de Hacienda, Jorge. Como director general de grandes contribuyentes y como es natural en el lugar, digamos, varias veces ocupé digamos, reemplacé al viceministro como encargado de despacho, digamos, del viceministerio. Jorge, quiero ya allá en materia. Hoy en día, esta pandemia generó en el sector financiero altas tasas de morosidad de créditos incobrables. Hoy yo noto una principal diferencia entre las empresas o casas de crédito. Hoy en día no tienen la misma posibilidad que bancos y financieras al momento de hacer previsiones, de hacer deducibles las previsiones de aquellos préstamos incobrables. Si mal no recuerdo, los bancos financieros a los 60 días de morosidad ya pueden establecer esa morosidad, establecerlo en previsión y luego hacerlo deducible. ¿Por qué? ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? ¿Por qué crees esa diferencia se generó a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es una muy buena pregunta, Estefan. Vamos a remitirnos al texto de la ley 6380 del año pasado, ¿verdad? Del 2019, en donde tuvimos nuestra reforma tributaria, digamos, ¿verdad? Que de reforma en realidad tiene muy poco, porque lo que se hizo fueron cambios así formales, algunas incorporaciones que son interesantes, pero específicamente en cuanto a tu pregunta, el problema que se está suscitando actualmente es, digamos, en relación a la reglamentación de la ley 6380, específicamente en el capítulo de la determinación de la renta neta imponible, ¿verdad? Sí. Resulta que la ley, te voy a leer porque sí, es mejor, digamos, perfecto, asegurar, digamos. Y el conflicto viene con la interpretación del artículo, con la reglamentación del artículo 14, el artículo 15, ¿verdad? En el artículo 14 de la ley 6380 dice que la renta neta se determinará deduciendo la renta bruta a los gastos que, primero, sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora. Segundo, representen una erogación real. Tercero, estén debidamente documentados y en los casos que corresponda hayan efectuado la retención. sí. Y cuarto, dice, no sea a precio superior al de mercado. En los casos en que la operación deba documentarse con una autofactura, ¿verdad? Luego, en el artículo 15, específicamente en el numeral 12, dice los castigos sobre malos créditos, en el sentido que son gastos deducibles. ¿Y por qué esto es, Estefan? Resulta que todos los negocios, en este caso específico que estamos hablando de las empresas en general, ¿verdad? Las empresas que otorgan créditos, que pueden ser casas de crédito, pueden ser empresas comerciales incluso. Sí. La cuestión de fondo aquí es el riesgo que se está asumiendo al otorgar el crédito. Porque existe un elemento no controlable por parte del que da el crédito, que es la voluntad del cliente finalmente a que pague, a que honre su deuda, ¿verdad? Entonces, si esta contingencia se da, es natural adoptar como política contable el establecimiento de previsiones. Sí. ¿Y qué es una previsión? Una previsión es descontar parte de mis utilidades, ¿verdad? Reconocer como pérdida la posibilidad de ocurrencia de ese no pago, y descontar de mis utilidades ya, digamos, pausadamente para no castigar de golpe. O sea, eso por un principio de prudencia mismo se aplica como política contable, porque caso contrario yo estaría mintiendo en mis estados financieros, ¿verdad?
¿Por qué mentir? Porque si existe una tasa de morosidad, ¿verdad? Y ya a medida que pasa el tiempo, si es que el cliente no paga su deuda, se diluye la posibilidad del cobro. Sí. Por lo tanto, aumenta mi riesgo, ¿verdad? Y disminuye la posibilidad de mi rendimiento. Entonces, es lógico que yo adopte esa política de castigar, digamos, ese mal crédito, Sí. ¿verdad? Mediante el establecimiento de una previsión. ¿Qué es lo que pasa con la resolución con el decreto 3182 del 2019? La administración tributaria, valiéndose de la última línea del artículo 60, perdón, del artículo 15, la última línea del artículo 15 que dice: la administración tributaria reglamentará las condiciones particulares de deducibilidad de lo dispuesto en el presente artículo, limita la posibilidad de establecer previsiones, y a mi juicio discrimina dos tipos de empresas, ¿verdad? Por un lado están los bancos y las financieras, a quienes sí se les permite, digamos, registrar previsiones, ¿verdad? Y contabilizarlo como gastos deducibles, pero no al resto de las empresas. Y aquí ya está el grueso, no solamente las casas de crédito. Todas las empresas comerciales Esa discriminación, Jorge, está en un decreto, reglamentario. Así es. Pues esa discriminación no está establecida en la ley. No está establecida en la ley, pero hay un artículo al final de lo que te acabo del artículo 15 que dice: la administración tributaria podrá establecer, específicamente dice que las condiciones particulares de deducibilidad. Pero eso no significa que la administración tributaria deba arrogarse facultades que no tiene, ¿verdad? Como por ejemplo, vulnerar principios constitucionales como los de el principio de igualdad, ¿verdad? Que consagra mismo el establecimiento de políticas tributarias. ¿Cómo se llama? De generalidad incluso, ¿verdad? Capacidad económica, porque pudiera darse el caso de que si aumenta ese índice de morosidad, como está ocurriendo actualmente, varias empresas incluso llegan al extremo de verse obligadas a declarar quiebra. Claro. No sabemos si va a ser así, pero puede darse el caso, ¿verdad? Como el golpe de gracia, digamos. Sí. Porque finalmente lo que sucede acá en la práctica es que si yo tengo 50% de morosidad, que ocurre en este caso, ¿verdad? Tengo que incrementar 5% más mi costo. Porque si yo contabilizo como gastos no deducibles establecimiento de previsiones sobre esa cartera, tengo que adicionar 10% de impuesto a la renta sobre lo que estoy llevando como previsiones, ¿verdad? Bajo ese razonamiento, Jorge, analizo lo siguiente. Un préstamo de dinero tiene varios componentes: capital, tasa de interés, gasto administrativo. Las empresas que se dedican a este rubro hoy en día hay empresas que están operando de la siguiente forma: al momento de conceder el crédito, tributan por el 100%, y hay otras que están analizando la posibilidad de ir tributando a medida que van cobrando la cuota de los préstamos, ¿verdad? ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? Bueno, aquí hay dos formas, o sea, dos interpretaciones. Si es que en el momento de otorgar el crédito ya se descuenta, digamos, eventualmente, si ese fuese el caso, los intereses, entonces devenga en ese momento, porque ya existe un hecho concreto de cobrar ya los intereses, ¿verdad? Pero si el crédito se devenga mensualmente y los intereses yo cobro mensualmente, lo correcto es que se reconozca, digamos, el devengo en el momento en que ocurre el cobro. El cobro. Claro. Pero ahí tenés otro problema, que si el cliente no paga su crédito, en la realidad no se materializa el hecho del cobro. Por lo tanto, hay un riesgo que está emergente ahí. Es decir, yo estoy reconociendo como ingreso algo que no cobré nunca, o sea, no cobré. Claro. Y si aumenta mi índice de morosidad o ese mismo crédito con el tiempo no se va pagando, se incrementa mi riesgo sobre ese crédito, que ya reconocí como ingreso. Por lo tanto, la única forma que yo tengo de regularizar contablemente esa situación es mediante el establecimiento de una política adecuada de previsión, ¿verdad? Entonces, aquellas empresas que hoy en día están pagando el 100% al momento del desembolso, están pagando por créditos sobre los cuales ellos no tienen la más mínima certeza que van a cobrar, Jorge, ¿verdad? O sea, y ahí obviamente la empresa está descapitalizando de un monto importante mes tras mes. ¿Vos crees que existen argumentos jurídicos para implementar esa otra interpretación que estás mencionando, ¿verdad? De pagar al momento de que efectivamente ingrese el cobro de la cuota del préstamo.
Bueno, en realidad no dije eso, lo que dije fue que los créditos devengan independientemente a que se cobre, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese momento hay que reconocer el ingreso. Sí. Pero sí puede darse lo que estás mencionando, Sí. en el sentido de que si yo devengo la cuota, ¿verdad? Sí. Una cuota, vamos a suponer, o sea, un crédito considerado a 10 meses, Sí. mes tras mes devenga, digamos, la cuota, el capital más los intereses, ¿verdad? Claro. Pero si no me paga, evidentemente me voy a descapitalizar y voy a estar reconociendo un ingreso que no existe, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la forma de regularizar esa situación? Estableciendo como política contable una previsión para las cuentas de dudoso cobro. ¿Sí? E incluso te digo otra cosita más también, Estefan. Hay una incongruencia en la reglamentación del decreto, porque por un lado se reconoce esta contingencia, este riesgo emergente de otorgar el crédito, ¿verdad? O sea, el establecimiento de la previsión como un gasto deducible a un grupo de empresas, que son los bancos y las financieras, pero al resto no. Sin embargo, ¿cómo se llama? El riesgo existe para todas, por igual, o sea, no solamente los bancos y las financieras. Es más, te diría que en el caso de las casas de crédito que se encargan... En más elevado el riesgo. Claro, porque estas se ocupan de dinamizar el sector a una parte que los bancos mucho no les interesa, digamos, ¿verdad? Por lo tanto el riesgo es mucho mayor. ¿Se entiende, verdad? Entonces, te estaba diciendo una incongruencia en la reglamentación porque, por un lado, te dice que las previsiones no son deducibles, pero por otro lado, para la determinación de la renta bruta se tiene que tener en cuenta los créditos incobrables ya declarados, ¿verdad? Y recuperados. Es decir, que si yo previsioné, empresa comercial, un crédito moroso, ¿verdad? Lo contabilicé como un gasto no deducible, cuando recupere, si es que recupero ese crédito, voy a tener que volver a tributar sobre eso, dándose en este caso una doble imposición. O sea, una doble imposición. Claro, puede dar el caso, ¿verdad? Puede darse el caso también. Muy interesante, Jorge. Quiero ir a un corte, Jorge, y a la vuelta a la pausa vamos a hablar de otros temas puntuales en relación a empresas de crédito. Volvemos en breve con Jorge Gaona. Seguimos con Jorge Gaona. Jorge, estuvimos analizando entonces esas alternativas. Ahora, ¿qué recomendarías a aquellas empresas o casas de crédito? Pues yo veo dos escenarios, Jorge. Realizar una consulta vinculante a la SED, a los efectos de tener alguna contestación y tratar de instalar esa interpretación que comentaste. De la esperar el devengamiento. Corregime si me equivoco, porque vos sabés, yo soy abogado, no soy tributarista, ¿verdad? Esa es una alternativa. Ahora, yo me pongo a analizar la SED, siempre va a tener un ánimo de recaudar. De buenas a primeras, yo entendería que esa consulta vinculante podría ser negativa, ¿verdad? El otro escenario es que automáticamente una empresa de crédito ya opte por esa interpretación que estás comentando. Y eso podría generar a tu criterio algún tipo de fiscalización. Tenemos luego las herramientas de recurrir cualquier tipo de determinación tributaria a esfera judicial, inclusive, que hoy en día se están dando en muchos casos muchas resoluciones judiciales que están revocando resoluciones de la SED, ¿verdad? Esos son los dos caminos, Jorge. ¿Me equivoco o tenés otra alternativa que puedas comentarnos? Yo creo que el mejor camino es exactamente lo que mencionaste, es realizar una consulta vinculante a la SED. De hecho, la SED ya tiene una línea institucional, ¿verdad? Pero para que exista certeza, yo creo que hay que hacer esa consulta vinculante y darle a la SED la brillante oportunidad para que se rectifique, o sea, al fisco en realidad, ¿verdad? Porque finalmente el que firma la resolución o el decreto es el ministro de Hacienda con el presidente de la República, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque se va a normalizar, se va a regularizar una situación que no es, en términos técnicos y con tal no corresponde, ¿verdad? O sea, que es el derecho de un contribuyente. ¿Por qué? Porque es un gasto necesario para generar y mantener la renta. Cuando hablamos del establecimiento de políticas de previsión, ¿verdad? Sobre
créditos de dudoso cobro. Por otro lado, se estaría evitando, a mi juicio, ¿verdad?, una avalancha de medidas inconstitucionalidad en el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Porque a todas luces la medida es inconstitucional, no soporta ningún criterio técnico contable, ¿verdad? En este caso no se puede, digamos, disgregar el aspecto tributario del aspecto contable, ¿verdad?, que responde finalmente a un principio de realidad económica. ¿Cuál es la realidad que se trata de dejar plasmado en los libros contables? La posibilidad de que ese crédito no se cobre. Claro. Eso es el fondo, ese es el fondo de la cuestión. Por lo tanto, si yo registro válidamente esa situación que se da en mi negocio, la administración tributaria tiene que reconocerlo como deducible. Entonces, el camino es realizar una consulta vinculante para que la SED se expida. A lo mejor si existen muchas empresas que toman esta medida o toman este camino, le puede hacer pensar al fisco y decir, bueno, señores, sentémonos a analizar este tema porque el contribuyente tiene razón, ¿verdad? Que a mi juicio es lo que corresponde en este caso. Normalmente, ¿cuál es el procedimiento de una consulta vinculante, Jorge? Si puedes resumirnos. Eso se plantea ante la Subsecretaría de Estado de Tributación. Tenemos algunos plazos ahí para que los dueños de empresas que nos están mirando conozcan un poco. En tu experiencia, ¿qué tiempo están tardando las SED en despedirse ante una consulta vinculante hoy en día? Bueno, que te hace un tema bastante conflictivo. Va a instalar un criterio, ¿verdad?, en caso que se dé, ¿verdad? Sí, ese es todo un tema en realidad. En relación a esta ley nueva, la 6380, desconozco cuáles serán los plazos que está manejando la SED. Sí. Pero anteriormente existía una morosidad en la respuesta a consultas vinculantes, ¿verdad? Si bien la SED tiene la obligación de publicar todas sus respuestas y demás cosas, ¿verdad?, no se puede medir exactamente ni se puede anticipar un plazo, digamos. Hay que gestionar aquello, hay que ir a explicar a la administración tributaria. Felizmente esta administración manifiesta mucha apertura para escuchar al contribuyente, ¿verdad? Sí. Independientemente del criterio que adopten al final, pero sí, por lo menos se escuchan, ¿verdad? Entonces, si es que se sostiene la consulta bajo un criterio técnico, razonable y justificado, ¿verdad?, ¿por qué no? Y la respuesta debería darse a corto plazo, ¿no? Yo noto que este tema está muy vinculado a la morosidad, y esta pandemia, si es algo que generó morosidad en el cobro en el pago, perdón, de operaciones de préstamo. Creo que después de este programa probablemente varias personas van a realizar este tipo de consultas vinculantes, porque a mi criterio hay que instalar esta tesis que tenés, Jorge. Me parece muy importante y creo que hay que trabajar en ese sentido. Otra cuestión que te quiero comentar. Las empresas o casas de crédito, en noviembre del 2019, el Banco Central del Paraguay dicta una resolución en virtud de la cual se resuelve que las empresas o casas de crédito serán sujetos obligadas de la autoridad regulatoria del Banco Central del Paraguay. Eso genera un proceso de inscripción ante un registro del Banco Central. El proceso culmina el año que viene, en abril del año que viene tenemos información que hay varios tópicos regulatorios por los cuales va a ir, digamos, atravesando este tipo de empresas. El primero que se menciona constantemente, un plan de cuentas unificado. O sea, el Banco Central pretende que las empresas, las casas de crédito tengan un plan de cuentas unificado. ¿Qué puedes decir al respecto, Jorge? ¿Qué recomendarías que se tenga en cuenta para tener un plan de cuentas unificado? Y también, ¿por qué crees que el Banco Central está insistiendo mucho en ese punto, ¿verdad? Bueno, yo creo que la idea es transparentar en alguna medida el sector, ¿verdad? Y una de las maneras es estableciendo lo que mencionas, un plan de cuentas unificado, de manera que sistémicamente, a lo mejor informáticamente, el Banco Central pueda controlar el movimiento de estas empresas, ¿verdad? Yo no veo que eso me parece sumamente positivo y auspicioso, ¿verdad? Y lo que sí creo que es recomendable que las casas de crédito participen de la elaboración de ese plan de cuentas unificado, porque finalmente este plan de cuentas tiene que servir para todos, o sea, se tiene que elaborar para más. Sí. Finalmente, si una casa de crédito no va a utilizar todas las cuentas que se detallen en ese documento, van a utilizar una parte, pero debe estar previsto, ¿verdad? Sí. Entonces, puede ayudar incluso a clarificar
el movimiento y las transacciones que se realizan en el sector y mostrarle a las autoridades, a las autoridades lo que sucede dentro de este sector, ¿verdad? Que es tan importante para nuestra economía. Sé, Jorge, que estás también como catedrático en la facultad. Hoy tenemos una norma contable que establezca los criterios para establecer un plan de cuentas unificado, o la autoridad regulatoria, en este caso el Banco Central, puede diseñar un plan de cuentas, no sé si decir a medida, pero de acuerdo a sus necesidades, o existe una legislación que establezca ciertos parámetros en ese sentido? Bueno, la técnica contable dice que cada plan de cuentas debe ser elaborado conforme a la particularidad del negocio de cada empresa. O sea, eso dice la técnica. Sí. En este caso me parece que la autoridad que rige el sector pretende, digamos, de alguna manera establecer un documento que le dé a ellos la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de obtener la información que ellos quieran. Claro. ¿Verdad? Pero esto no es rígido, o sea, no puede ser rígido, tiene que ser flexible. Exactamente, y a lo mejor si el primer borrador, el primer documento o la resolución que salga en consecuencia se tendrá que revisar al año, a los 6 meses, dependiendo de cómo se adapte a la circunstancia, ¿verdad? Porque no te olvides, Estefan, de que hay un principio que tiene que regir necesariamente en este tipo de cosas, que es el principio de la realidad económica. Yo lo que noto es que la cuestión jurídica va muy detrás de lo que sucede en la realidad económica, Sí. ¿verdad? Entonces se legisla mucho después de que ya hayan sucedido los hechos. Por lo tanto, tanto el Banco Central como la Administración Tributaria siempre, digamos, una vez que hayan transcurrido meses o años incluso, recién ahí sale y saca una normativa que pretende, digamos, dar orden en alguna medida a la registración en este caso, o al sistema de registración contable. Pero creo que es auspiciosa desde el punto de vista, de que la autoridad se preocupe por este tipo de situaciones y que trate de contribuir, ¿verdad? Claro. O sea, con la gente que necesite, bueno, le servirá seguramente, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muy valioso tu aporte al programa, muy técnico, aprendimos bastante y vamos a seguir contando contigo para otros programas, pero ya te agradecemos por participar en este, Jorge. Un placer, Estefan. Esta fue la entrevista con el licenciado Jorge Gaona. Seguimos con el programa Crédito y Consumo. En este bloque estamos con Washington Carballo, él es gerente general de Universo Electrodomésticos. Muchas gracias, Washington, por estar con nosotros. Gracias a vos, Estefan, realmente por tu amabilidad, por invitarnos un poco acá a tu set y realmente un poco ponerte un poco al tanto de qué está haciendo Universo Electrodomésticos. Universo está aniversario, Universo Electrodoméstico, porque recordemos a los televidentes que el grupo Universo está conformado por varias empresas que se dedican a distintos sectores del mercado financiero y comercial. Y Universo Electrodomésticos es la primera empresa del grupo. Si nos puedes comentar un poco. Así mismo es realmente, Estefan, Universo Electrodomésticos es la primera del grupo Universo, que nació hace 20 años. Él fue la primera, la pionera del grupo. Y en este mes hemos cumplido 20 años en el mercado de electrodomésticos, muebles y electrónica. Realmente nos encontramos con la pandemia, que fue lo que nos hizo un poco de alguna forma tener que innovarnos. Y tomamos la decisión de que no queríamos dejar pasar estos 20 años porque para nosotros cada año que cumplimos es demasiado importante, más en el rubro que estamos, porque es un poco avanzar en el tiempo. Entonces tomamos la decisión realmente de hacer una fiesta virtual, una fiesta por Zoom, que realmente lo hicimos con mucho esfuerzo y realmente muy convencidos, porque al comienzo había un miedo, Sí. porque podía que la gente no se pueda de repente colgar, estar ahí con nosotros, y sobre todo a toda persona que le planteábamos que hizo este tipo de cosas, haciendo 28 minutos máximo la gente estaba diciendo. Y finalmente hicimos una acción que realmente duró 1 hora 20. Qué que bueno. la gente no salió, se pegó ahí en nuestro aniversario y un poco nos pusimos otra vez de vuelta un poco a la vanguardia en esa acción, porque yo creo que hoy
la tecnología es lo que está llevando adelante todo este tipo de negocio. Sí, vamos a tener imágenes de apoyo que nos muestren cómo fue la fiesta virtual de Universo Electrodoméstico. Washington, yo quiero remitirme un poco a lo que estoy preguntando en cada programa porque es lo que toca, ¿verdad? Mencionaste el tema de la pandemia. ¿Cómo, desde el punto de vista de ventas, cómo le afectó si bien se habla que el rubro electrodoméstico no fue tan afectado porque entendamos que la gente se quedó en su casa, ¿verdad? Y uno ahí consume más televisor, aire acondicionado, tablet, notebook. ¿Cuál fue la suerte de Universo? La verdad que yo creo que en todos los rubros todos sentimos la pandemia, porque en primer lugar una cosa que no esperábamos, la metodología era diferente, vos esperabas que la gente venga a tu salón a llevar tus productos y eso de un día al otro paró. Nosotros realmente en esa pandemia como equipo Universo, con el directorio y bajo mi gerencia tomamos ciertas decisiones importantes que fueron 3 puntos importantes para nosotros. Primero eran nuestros colaboradores, que eran la primera línea de acción, que son nuestros soldados de la batalla, donde hicimos una acción de que realmente desde su casa, el famoso home office, sí, trabajen ellos de su casa con sistemas informáticos e internet, que la empresa asumió eso en su momento rápido. Esos son costos que asumimos como una acción que teníamos que tener a nuestro equipo ahí alineado. Sí. El segundo punto principal para nosotros fue el tema de seguir con el tema de la agilidad en la parte de lo que son productos, con las campañas, y ahí nos reinventamos en qué aspectos, qué necesitaba la gente en ese momento. Y en ese momento comenzó el famoso teleescuela, claro, telefacultad. Sí. Entonces comenzamos a productos direccionados a ese, que hasta cocinar en casa, ejercicio en casa. Entonces nos alineamos. La verdad que yo creo que el éxito para nosotros en ese tiempo fue habernos adaptado rápidamente a la situación, porque realmente fuimos bastante ágiles y supimos leer lo que estaba pasando. Entonces eso dio a que nosotros realmente en esos 2 meses nos fue bastante bien dentro de todo el caos que la gente hablaba. Claro. Porque realmente pudimos llegar a un objetivo de venta, seguíamos realmente, y sobre todo el delivery gratis. Nosotros andábamos con el delivery o la entrega gratis. ¿Verdad? Y el tercer punto, que también es importante, es el tema de que comenzamos a ver en qué nosotros realmente nos diferenciábamos, y ahí vimos que era un poco la agilidad, vimos un poco el tema del servicio, porque eso es lo que nosotros en Universo a nivel grupo, el servicio es lo que nosotros buscamos que sea nuestra bandera, el servicio. Entonces ahí también esa otra acción que llevamos adelante para buscar realmente estar en el mercado y poder salir adelante con todas las acciones que pasaban del COVID. Hoy en día Universo está en Asunción, están en varias ciudades también. Si nos puede comentar, digamos, ¿hasta dónde penetra Universo Electrodoméstico con sus productos? Actualmente Universo Electrodoméstico está en el departamento central. Tenemos una proyección para de acá a 2 años, tenemos un plan estratégico que vamos a llevar adelante para irnos más al interior. Pero hoy estamos Luque, Asunción, vamos a decir, y próximamente vamos a estar en San Lorenzo. Esa es nuestra nueva acción de mercado que vamos a atacar. Estamos mucho metidos porque también nosotros le damos mucha fuerza también a los docentes. Sí. Que vos sabrás, Estefan, que es un poco un mercado que nosotros realmente cuidamos mucho y es un mercado donde realmente estamos llevando adelante esa acción. El docente se equipó en esta pandemia en el sentido de, entendamos que ustedes tienen un sector un poco golpeado también desde el punto de vista económico, ¿verdad? Los docentes, pero ellos tuvieron que reinventarse, pues tuvieron que comenzar a dar clases online, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué experiencia tienen en ese sentido? Y para nosotros fue una buena experiencia, trabajamos realmente, le equipamos al docente, hicimos campañas para el docente donde realmente le regalábamos mega, porque él necesitaba para su clase virtual. Entonces vimos de la necesidad de acompañarla. El docente se tuvo que equipar con una notebook, o un teléfono o una tablet. Entonces buscamos hacerle una financiación a más largo plazo para que la cuota realmente no le impacte como debería ser de repente. Y bueno, nos fuimos a 18 y 24 meses durante la pandemia como una acción de que pueda él realmente pagar su producto y que no le sea un peso más porque era una herramienta de trabajo. Ahí entra el famoso teletrabajo que nosotros le llamamos. Y la esperanza, supongo, tanto del Grupo Universo, del Universo Electrodoméstico y muchas otras empresas, siempre el mes de septiembre es un mes donde se espera que las ventas sean buenas y que este mes de diciembre, donde vienen las fiestas, digamos, se recupere de alguna otra forma lo que
recuperar un poco los golpes que dejó esta pandemia. ¿Cómo ves, Washington? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, yo finalmente te quiero contar, Estefan, de que nosotros hicimos una estrategia que dijimos septiembre va a ser nuestro diciembre. Ese era en el grupo lo que buscábamos. Ya. Y volcamos toda nuestra fuerza a nuestra fiesta, promociones. Y realmente septiembre fue un mes espectacular para nosotros. Realmente duplicamos lo que nosotros estábamos esperando vender en septiembre. Nos fue muy bien. Inclusive octubre estamos muy bien. Sí, a consecuencia, yo creo, de la relación de la fiesta que hicimos, es decir, de la promoción que hicimos. Y yo creo que de acá a fin de año, por lo menos se lee, se escucha de que los economistas están diciendo de que nos estamos recuperando económicamente un poco más rápido de lo que se esperaba. Yo creo al abril también ahora lo que es el tema de dejar la cuarentena, yo creo que va a haber un poco más de clientela que pueden realmente activar en compras. El tema de lo que el SET está haciendo, también de la SET que está haciendo, el tema de lo que es los impuestos que le está dando cierta preferencia a ciertos rubros. Yo creo que todo eso va a tener una incidencia positiva. Yo creo positivamente que las cosas van a ir mejorando y que la gente va a seguir adelante, ¿entiendes? Y adquiriendo de vuelta los productos. Hay productos de primera necesidad que de repente hoy son cruciales. Un aire acondicionado hoy ya no es un lujo, Claro. hoy es una necesidad. Y hoy yo creo que nosotros estamos por ahí apuntando de, como te dije, servicios, darle esa necesidad que la gente busca con los docentes, con de repente ciertos nichos de mercado que vamos nosotros trabajando. Washington, quiero agradecerte por compartir con nosotros y te pido que en representación nuestra le haga llegar nuestra felicitación a don Carlos Pampliega, a su familia, a doña Olga, a todos los hijos y agradecido por acompañarnos y felicidades nuevamente para Universo Electrodomésticos. Gracias, Estefan. Realmente yo sí te agradezco el poder invitarnos a tu programa realmente y hacernos un poco conocer el universo electrodoméstico que hace años está en el mercado. Es tu casa también, Estefan, cuando quieras. Y te agradezco una vez más por el espacio. Esta fue la entrevista con Washington Carvalho, gerente general de Universo Electrodomésticos. La medida que adoptó el Banco Central, no solo el Banco Central de Paraguay, todos los bancos centrales, todos los reguladores, es la antítesis a las medidas prudenciales. Sí. Ahora es, muchachos, salgan a dar créditos porque está todo parado y nada se computa y etcétera. Lo que sucede es que el dinero está en los bancos, Sí. pero el dinero no sale de los bancos. Y no es solamente decir lo saco, lo dejo, sino que para que salga a los bancos tiene que haber demanda de crédito. Lo que no hay es demanda de crédito por un problema de actividad económica, por un problema de sensibilidad, de expectativas que no están alineadas a lo que es retomar la actividad anterior, ¿no? Entonces tampoco se puede hacer magia. Ningún comité de crédito en su sano juicio va a otorgar hoy masivamente crédito porque no están las condiciones dadas. Por eso es que se hizo el fondo de garantía, no muy exitoso porque no ha funcionado como debería, porque justamente eso lo que debe sustituir esa falta de mercado. Es una intervención para poner lo que falta. Y eso acá no ha funcionado así, entonces el mercado está muy perimido. Otros dicen que las cosas estas no se solucionan con crédito. Yo entiendo que sí, que la parte crediticia es muy importante, porque el crédito tiene algo, por eso te decía previo al programa, que introduce, el oficial de crédito le inyecta al cliente adrenalina. O sea, tener que esa presión de trabajar. Ese es el mundo desarrollado, que le llamamos desarrollado, si no sigamos viviendo entonces sin metas, sin objetivos, sin progreso. Entonces esa mecha, esa pólvora es la que está faltando. Pero nadie quiere hablar de corrupción, ya está pasado de moda, porque encima si hablas de corrupción, en todos los sectores políticos lo que se hace es empezar a sacar los trapos sucios del otro. Claro. Por eso es que yo he llegado al punto de en un seminario sobre corrupción el año pasado, le llegué a decir a la gente, pero con sinceridad, hagamos un acuerdo con la gente que está metida en estos negociados. Entonces, qué sé yo, digamos, o sea, que todos en realidad tenemos pecado, cierto, todos tenemos pecado. Pero vamos a quedar, por ejemplo, en que vamos a robar solamente lo que podemos gastar en una vida. Entonces, si tu hijo quiere robar, va a tener que ser guapo como vos para robar. La gente se reía
Y yo le decía, no, pues ustedes se ríen, pero yo le estoy diciendo en serio. Porque de verdad les digo que esta situación es insostenible. Entonces, si nosotros nos reunimos para hablar del problema del gasto público y finalmente los teóricos del gasto público te dicen, en realidad el problema de Paraguay es que tenemos que gastar más. Una senadora dijo hace poco, hasta la corrupción es redistributiva, dijo. Entonces quiere decir que el problema de la corrupción no nos importa. Y si el problema de la corrupción no nos importa, podemos seguir haciendo buena letra y los cheques que te decía, que nunca vamos a llegar al investment grade que tanto queremos, que queremos ser un país con grado de inversión, que queremos que vengan los inversionistas, porque no podemos ni siquiera solucionar el problema de los carros hidrantes del aeropuerto. No te digo que no podemos renovar nuestra principal central aérea, sino que no podemos comprar bien los carros hidrantes. Entonces, yo lo que quiero es hacer un aterrizaje a la realidad para tratar que este tipo de cuestiones, la falta de educación, la falta de infraestructura, la falta de cambio, que finalmente se traducen en la mala calidad del gasto público, la mala inversión pública o la deficiente inversión pública, sean tan interesantes en las redes sociales como el caso del presidente del Club Olimpia y el amañamiento supuesto de los partidos. Sí. ¿Por qué? Porque el día que a la gente le interese realmente, como le interesa a su club, este tipo de cuestiones, ahí vamos a empezar a tener políticas públicas. Y no al revés. Porque a los políticos no les vas a meter una agenda si hoy en día no tenés 72.000 tweets en una hora sobre un tema. Hasta los políticos empezaron a hablar ahora ya de fútbol y el tema del caso Trovato y demás cuestiones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que es el poder de las redes sociales. Exactamente. Es un muy buen río revuelto donde algún pescadito vas a poder sacar. Esta entrevista fue una repetición del programa pasado, como les expliqué, debido a que se transmitió a la misma hora del programa del partido de la selección paraguaya, algunos televidentes no pudieron observarla. Así estuvimos con la entrevista a Luis Echarte y Sebastián Hacha. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.